Hola, buenas noches a todos. Vamos a resolver el siguiente examen, Selectividad Química de Andalucía del año 2020, examen de junio. Bueno, ya sabéis que este año ha sido en julio, pero bueno, podemos llamarlo de la misma forma que en años anteriores. Antes de comenzar a resolver el examen, os recuerdo que estos exámenes están colgados también en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. Están colgados en formato PDF y quizás os resulte más cómodo verlo ahí. Bueno, pues vamos a empezar a ver el examen. Este año ha cambiado un poco el formato de la selectividad de Andalucía. Recordad que antes había dos exámenes y había que elegir entre la opción A y la opción B. Este año lo que han hecho ha sido repetir las preguntas de los dos exámenes, pero que podéis elegirlas independientemente de un sitio y otro. Por ejemplo, formulación. Hay que tener una primera pregunta de formulación y una segunda pregunta de formulación y podéis elegir la que queráis. Fijaros que en esta primera no hay ninguna sustancia orgánica y en esta hay dos. Bueno, son igual de fáciles prácticamente. Quizás la primera un poco más fácil, pero bueno, ninguna tiene dificultad. No voy a explicar esto, no hace falta, ¿no? A ver si hay alguno que sea un poco más raro. Bueno, el vanadio, pero bueno, nada del otro mundo. Aquí una sal ácida, el hidrógeno fosfato de calcio y nada más, ¿no? Ácido sulfuroso, por aquí, permanganato, hidróxido, un pentino, el 2-pentino o pen-2-ino, un sulfato de mercurio 1, un bromuro de cobalto 2, bueno, y un éter. Como veis, bastante fácil. Bueno, seguimos. ¿Qué ocurre ahora? Hay 6 cuestiones, y de esas 6 cuestiones se pueden elegir 3, las que sean, de los temas que sean y como queráis. Bueno, pues vamos a ir comentándolas. La mayoría son de teoría, así que la voy a comentar por encima y las podéis leer vosotros con más detenimiento. La leo. B1. Dado un elemento de número atómico 20, que es evidentemente el calcio, A. Escriba los números cuánticos para los electrones de su capa de valencia. Bueno, yo aquí lo primero que hago es escribir la configuración electrónica. ¿Y cuál es la capa de valencia? Pues la más externa. En este caso serían estos dos electrones que están situados en un orbital 4s. Por lo tanto, ¿cuáles serían los números cuánticos de esos dos electrones? N vale 4, que me lo da este número. L vale 0, que me lo dice S. M sub L tiene que valer entre menos L y más L, es decir, entre menos 0 y más 0. Por lo tanto, 0. Y por último, M sub S puede valer más un medio o menos un medio. Aquí tenéis las configuraciones electrónicas de estos dos electrones. Bueno, lo he dicho algunas veces, no sé si acordáis que S, P, D, F son los tipos de orbitales que hay. Para acordaros, soy profesor de física. Casi nada, ¿verdad? Bueno, apartado E. En base a los números cuánticos, explique cuántos orbitales hay en un subnivel 3p y cuántos electrones caben en él. Bueno, los subniveles p, sea 3p, 2p o 4p, van siempre de 3 en 3 orbitales y por lo tanto caben 6 electrones. Bueno, aquí viene explicado a qué se debe, ¿no? Si un orbital es p, o mejor dicho, sí, si los orbitales son p, se debe a que L vale 1. Si L vale 1, M sub L puede valer menos 1, 0 y 1. 3 posibilidades, 3 orbitales. Y cada orbital caben 2 electrones, puesto que el electrón puede tener más un medio o menos un medio. Bueno, apartado C. Justifique cuál sería el ion más estable de este elemento. Pues evidentemente a este átomo le sobran 2 electrones para adquirir configuración de gas noble. Si pierde 2 electrones, se convierte en el calcio 2 positivo. Bueno, aquí lo tenéis. Lo podéis leer con más detenimiento. Y yo paso a hacer la siguiente pregunta. Un poquito de agua. Últimamente estoy tocando la garganta. Yo creo que es el aire acondicionado que lo tengo a toda pastilla. Bueno, leemos la segunda cuestión. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Para un equilibrio, K sub P nunca puede ser más pequeña que K sub C. Bueno, es una chorrada. K sub P puede ser mayor, menor o igual que K sub C. ¿De qué va a depender? Evidentemente no de lo que valga R, que es una constante, pero sí de lo que valga T y de lo que valga delta de N. Recordar que delta de N es el aumento, el incremento de moles gaseosos de una reacción. Por ejemplo, aquí en esta, fijaros que aquí hay 2 moles gaseosos y aquí hay 1 mol gaseoso. Por lo tanto, aquí en este caso, delta N valdría 2 menos 1, 1. Luego hay un problema en el cual
K sub P es menor que K sub C, y es una prueba que evidentemente sí puede ser menor. Por lo tanto, la primera aseveración es falsa. Leemos la segunda. Para aumentar la concentración de NO2 en el equilibrio, este de aquí, tetraóxido de nitrógeno para dar 2 de dióxido de nitrógeno, delta H 58,2. Esto es importante, no el número, sino el signo. Si es positivo, significa que la reacción es endotérmica, es decir, que absorbe calor hacia la derecha. Que cada vez que una molécula de tetraóxido de nitrógeno se disocia en 2 de dióxido de nitrógeno, se absorbe calor, se absorbe calor porque es una reacción endotérmica. Bueno, pues entonces si calentamos el recipiente donde tiene lugar el sistema, donde tiene lugar la reacción, si la calentamos, el equilibrio se desplaza hacia donde absorbe calor, que es hacia la derecha, y por lo tanto se produce más NO2, y por lo tanto la aseveración que nos dicen es verdadera. Y C, un incremento de presión en el siguiente equilibrio, 2 de carbono sólido más 2 de agua gas para dar CO2 gas más CH4 gas, aumenta la producción de metano gaseoso. Falso. Si aumentamos la presión, siempre se desplaza el equilibrio hacia donde hay menos gases. Pero fijaros que en este caso hay 2 moléculas de gas a la izquierda y 1 y 2 moléculas de gas a la derecha. Es decir, hay el mismo número de moles gaseosos a la izquierda y a la derecha en los reactivos y los productos, y por lo tanto el cambio de presión no afecta al equilibrio. Por lo tanto, esta tercera aseveración es falsa. Seguimos. Para las moléculas amoníaco y dicloruro de berilio, A. Determine razonadamente su geometría molecular mediante la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Casi nada. Bueno, fijaros que esta sería la estructura de Lewis del amoníaco. El nitrógeno, un enlace con el hidrógeno, otro con el hidrógeno, otro con el hidrógeno y 2 electrones que le sobran, formando un par de electrones no enlazantes. Aquí 4 pares de electrones. Se separan lo máximo posible adoptando una geometría tetraédrica. Pero este par no tiene enlazado ningún átomo. Por lo tanto, la geometría estaría determinada por el nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y formaría una geometría o tendría una geometría piramidal. Piramidal triangular, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el dicloruro de berilio. El berilio tiene 2 electrones. Uno lo comparte con el cloro, otro lo comparte con otro cloro. ¿Cuántos pares de electrones hay alrededor del berilio? 2. ¿Cómo se alejan lo máximo posible? Estructura o geometría lineal. Ángulo de 180 grados. Fijaros que aquí dice, indique la hibridación que presenta el átomo central. No dice nada que expliquemos. Por lo tanto, yo soy partidario de contestar a lo que me piden. Si me paso, en primer lugar, si son muy quisquillosos, hasta podrían quitar puntos. No lo normal, pero podrían hacerlo. Pero es que corro riesgo innecesariamente. Yo me podría equivocar en la explicación. Y entonces sí es verdad que me quitarían puntos. Si solo me piden la hibridación, doy la hibridación del nitrógeno sp3 y del berilio sp. Y ahora, si queréis, lo explicamos aquí. El nitrógeno va a formar 4 orbitales híbridos. No tiene que formar ningún doble enlace. Y por lo tanto va a hibridar su orbital S con 3 orbitales P. Hibrida los 4 y se forman 4 orbitales híbridos sp3. Uno está lleno con 2 electrones y por lo tanto no forma enlace. Pero los otros tienen un electrón cada uno que formarán enlaces con los átomos de hidrógeno. En el caso del berilio tiene 2 electrones. En principio los tendría en el orbital 2s. Se produce la promoción. Un electrón pasa del 2s al 2p. ¿Y cuáles se van a hibridar? Pues el orbital 2s con el 2p para formar 2 orbitales híbridos sp. Pero bueno, mucho rollo. Aquí no piden nada de eso. Piden sp3 y sp. Seguimos. Razones si esas moléculas son polares. Bueno, fijaros, voy a empezar con esta que es más fácil. Estos dos enlaces serán polares. Los enlaces son polares, puesto que el cloro y el berilio tienen diferente electronegatividad. Creo que el cloro tiene mayor electronegatividad. Por lo tanto, este enlace es polar, pero este también en sentido contrario. Y los momentos dipolares de estos dos enlaces se van a anular porque la molécula es simétrica. Es decir, lo que estaría tirando si fuera una fuerza hacia la izquierda es contrarrestado por lo que está tirando hacia la derecha.
los dos momentos dipolares se anulan y la molécula sería apolar. En este caso no. La geometría es piramidal, es como si tuviéramos el nitrógeno en el vértice superior de una pirámide. Un hidrógeno por aquí y otro por aquí. Estos tres enlaces son polares y además no se anulan entre sí porque la molécula no es simétrica. Por lo tanto, el amoníaco es polar. Y vamos a pasar a la cuestión 4. Recordad que son 6 y que hay que elegir 3. Bueno, los números atómicos de varios elementos son Z. Z del elemento A 9, del B 17, del C 19 y del D 20. Bueno, yo soy partidario de siempre identificar estos elementos, porque el elemento A, el elemento B, el elemento C, bueno, el elemento A que es el 9 es el flúor, el B que es el 17, el cloro, el C, con número atómico 19, es el potasio, y el D, con número atómico 20, es el calcio. Y pongo sus configuraciones electrónicas, ¿de acuerdo? Sería esta de aquí. El flúor acaba en P5, el cloro acaba en P5, el potasio acaba en S1 y el calcio acaba en S2. Bien, ¿qué me preguntan? ¿Cuál de ellos es un metal alcalino? Pues el que acaba en S1, los del primer grupo de la tabla periódica. ¿Cuál acaba en S1? El potasio. Pues listo, papeles. ¿Cuál es el más electronegativo? Recordad que el más electronegativo es el que está más arriba y a la derecha. El flúor es el más electronegativo, ¿de acuerdo? La electronegatividad es la tendencia a atraer los electrones de un enlace covalente, del que forma parte el elemento, evidentemente. El flúor será el más electronegativo, puesto que tiene mucha tendencia a captar un electrón, aquí sobra este 0, a captar un electrón y adquirir configuración de gas noble. Pues si el flúor está por aquí, pues el flúor es el más electronegativo. Bueno, aquí lo tenéis un poco más desarrollado. Y por último, ¿cuál es el de menor energía de ionización? La energía de ionización, recordar, yo no la he definido, pero podríamos haberlo hecho. Es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en su estado fundamental y gaseoso. ¿A cuál será más fácil arrancarle un electrón? Al potasio, porque si pierde este electrón adquiere configuración de gas noble, que es una configuración especialmente estable. Por lo tanto, el potasio. Ya digo que aquí podríamos haber definido lo que es la energía de ionización. Bueno, pasamos a la quinta cuestión. De acuerdo con la teoría de Bronsted-Lowry, justificando con las reacciones correspondientes, indique cuáles de las siguientes especies, hidrógeno sulfato, ácido nítrico, ion sulfuro, amoníaco, agua e ion hidronio, actúan solamente como ácido, cuáles actúan solamente como base y cuáles actúan como ácido y como base. Perdón. Bueno, primero que tenemos que recordar qué es un ácido. Un ácido, según esta teoría, la de Bronsted-Lowry, es aquella sustancia que cede un protón al agua. ¿Y cuál lo hace? El ácido nítrico. Este protón lo cede al agua, se transforma en ion nitrato y en ion hidronio. Siempre aparece ion hidronio en las disoluciones de los ácidos. ¿Cuál es la otra sustancia? Pues evidentemente el ion hidronio. El ion hidronio cede un protón al agua, se transforma en agua y en ion hidronio. Repito, los ácidos siempre ceden protones a las moléculas de agua. ¿Y las bases por qué se caracterizan? Porque captan un protón de las moléculas de agua. Aquí hay dos. El ion sulfuro, que captaría un protón, se transforma en el ion hidrógeno sulfuro, mientras que el agua se transforma en el ion hidroxilo. Siempre aparece esta sustancia en las disoluciones básicas. La otra sustancia básica típica es el amoníaco. Capta un protón, se transforma en el ion amonio y el OH negativo. Realmente el amoníaco también puede ceder un protón y transformarse en NH2 negativo, pero fundamentalmente una sustancia básica. Por eso la he puesto aquí. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las sustancias que pueden actuar como ácido y como base? Bueno, pues son las sustancias anfipróticas, también se le conoce en otras teorías como las sustancias anfóteras, que pueden actuar de las dos formas. Aquí tenemos el hidrógeno sulfato, cede este protón al agua, se transforma en el ion sulfato e ion hidronio, pero también puede captar un protón del agua viniendo aquí. Aquí lo tenemos. El protón lo cede el agua, se transforma en ácido sulfúrico y el agua en ion hidroxilo. Aquí está actuando como ácido y aquí está actuando como base. ¿Y cuál es la otra sustancia, la más típica anfiprótica o anfótera? El agua.
Si tenemos dos moléculas de agua, una le puede ceder un protón a la otra, la de la izquierda está actuando como ácido y la de la derecha como base. Bien, pues seguimos. Vamos a hacer el sexto ejercicio. Dado los compuestos CH3, CH, OH, CH2, CH2, CH3, bueno, no lo he nombrado porque no lo piden, pero esto es un alcohol. De 5, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 átomos de carbono, y está en el segundo, por lo tanto sería el pentán 2-ol. Justifique si tiene un isómero de cadena. Pues claro, en el momento en que tengamos la misma fórmula molecular, pero no tengamos los 5 átomos de carbono seguidos, pues tendríamos un isómero de cadena. ¿Yo qué le he puesto aquí? Pues el 1, 2, 3 metilbután 2-ol. ¿De acuerdo? B. Escriba su reacción de deshidratación. Siempre con ácido sulfúrico y calor. Yo no he puesto aquí el calor, pero bueno, no creo que sea imprescindible. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfúrico? Es un deshidratante muy potente. Va a quitar agua, OH, de este carbono, e hidrógeno que podría ser del de la izquierda o del de la derecha. La regla de Zaitsev, que lo he visto escrito de 5.000 millones de formas, lo que dice es que se forma el alqueno más sustituido. ¿Cuál es el alqueno más sustituido? Quitando el hidrógeno a este carbono. Y se forma, por lo tanto, esta sustancia, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, es un penteno, está en el 2, pues el pent 2-eno. Qué forma más rara de nombrar ahora las sustancias orgánicas, ¿no? Me he tirado media vida llamando al pent 2-eno 2-penteno. Nos parece mucho más fácil de nombrar así, ¿verdad? Razones si presenta isomería óptica. Sí presenta isomería óptica. ¿Por qué? Porque este carbono, el segundo, tiene 4 sustituyentes diferentes. Es decir, es un carbono asimétrico. También se conoce como carbono quiral. Fijaros que tiene un hidrógeno, un OH, un CH3, es decir, un metilo, y un CH2CH2CH3, es decir, un propilo. Por lo tanto, esta sustancia presenta isomería óptica. Bueno, y vamos a ver los 4 problemas. Lo más interesante, recordar que valen 2 puntos cada uno. Hay que elegir 2, nos proponen 4 y elegimos 2. En un recipiente cerrado y vacío de 5 litros de capacidad a 727 grados centígrados se introducen un mol de selenio y un mol de hidrógeno alcanzándose el equilibrio siguiente. Este de aquí. Selenio, hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. Cuando se alcanza el equilibrio se observa que la presión en el interior del recipiente es 18,1 atmósferas. Fijaros, nos están dando la presión, nos están dando el volumen, nos están dando la temperatura. ¿Para qué va a ser? Evidentemente para aplicar esta ecuación. Bueno, el equilibrio es este, selenio, hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, en un inicio hay un mol, 0 moles. Cuando haya pasado un cierto tiempo, de aquí habrá desaparecido x moles, me quedarán 1 menos x, de aquí la misma cantidad, 1 menos x, y se habrá formado x. Este es especialmente fácil. Si aquí hubiera habido, por ejemplo, un 3, yo tendría que haber puesto aquí 3x. Si aquí hubiera habido un 2, hubiera tenido que poner 1 menos 2x. Pero aquí es facilísimo. 1 menos x, 1 menos x, 1 menos x. Fijaros que aquí puedo calcular el número de moles total. Lo conozco todo, calculo 1,1 moles. Hay en total, puesto que estoy utilizando la presión total. Pero también puedo determinar cuál es el número de moles total. 1 menos x, más 1 menos x, más x. O lo que es lo mismo, 2 menos x. Si yo sé que el número de moles total es 1,1 y sé que es 2 menos x, pues puedo calcular x. 1,1 será igual a 2 menos x igual a 0,9. Si x vale 0,9, ya sé los moles de selenio, de hidrógeno y de seleniuro de hidrógeno. Como me piden las concentraciones, pues moles partido volumen, moles partido volumen. Bueno, estos dos son iguales, claro. El volumen 5 litros y calculo el número, la concentración molar. Y ahora nos piden K sub P y K sub C. Bueno, K sub C, concentraciones de los productos y de los reactivos, elevados sus coeficientes estequiométricos. Fijaros que facilito, 1, 1 y 1. Sin problema, lo conozco todo, 450. Y ahora puedo calcular K sub P con esta ecuación que conocéis todos. K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Incremento de N es el aumento de moléculas gaseosas. Aquí tengo una y aquí tengo dos. 1 menos 2 menos 1. Aquí está el menos 1. Temperatura en Kelvin, 727 más 273, 1000.
5,49. ¿Os acordáis que preguntaban que si era posible que K sub P fuera menor que K sub C? Pues aquí tenéis el ejemplo. K sub P menor que K sub C. Bueno, un problema para ser de equilibrio yo creo que es facilísimo. Los problemas de equilibrio se pueden complicar bastante más. Pasamos a hacer el segundo problema. Fijaros qué chorrada de problema. Calcule la solubilidad del fluoruro de calcio CaF2 en agua pura. Bueno, antes de nada, es posible que tenga algún error en cálculo, incluso también de concepto. Yo creo que casi este vídeo puede ser como una especie de borrador. Si veis algún error, me lo ponéis en los comentarios, lo arreglo y ahora no tiene demasiada importancia, puesto que los que estáis viéndolo por primera vez es para ver cómo habéis hecho el examen de selectividad. Evidentemente lo voy a corregir para los del año que viene. A eso sí le va a venir bien que esté totalmente corregido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si encontré algún error, me lo decís en los comentarios, lo arreglamos y para el año que viene está listo. Bueno, el fluoruro de calcio se disocia en calcio 2 positivo y 2 de fluoruro negativo. La concentración de iones calcio será la solubilidad y las de fluoruro el doble de la solubilidad. K sub S, que es la constante de este equilibrio, será la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. Evidentemente no influye la concentración de fluoruro de calcio puesto que es un sólido. La concentración de calcio es S y la concentración de fluoruro es 2S al cuadrado, o lo que es lo mismo 4S cubo. Despejo S, lo conozco todo, sustituyo, calculo y le damos a la calculadora y se obtiene 2,06 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. Siempre todos estos problemas de sustancias muy insolubles dan una solubilidad muy pequeña. Bueno, ahora nos dicen que repitamos los cálculos en una disolución de fluoruro de sodio 0,2 molar. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que esta concentración de iones fluoruro es 0,2. Por lo tanto, yo tendré que poner que K sub S será igual a la concentración de calcio, que es la solubilidad, por la concentración de fluoruro al cuadrado, por 0,2 al cuadrado. Conozco la constante de solubilidad, conozco la concentración de fluoruro y despejo la solubilidad. Esto se llama el efecto del ion común. Cuando en vez de agua tenemos una disolución que presenta uno de estos dos iones, la solubilidad disminuye. Y fijaros qué ha pasado aquí. Cuando obtengo la solubilidad, ha pasado de tener un valor de 2 por 10 elevado a menos 4 a casi 9 por 10 elevado a menos 10. Es decir, la solubilidad disminuye en gran medida. Bueno, pasamos a hacer el penúltimo ejercicio, que es de ácido-base. Bueno, la primera parte es de química general, y yo no sé por qué os cuesta bastante trabajo hacer este tipo de ejercicios. Son de primero de bachillerato, incluso de cuarto de la ESO, y os liáis muchísimo los alumnos. Bueno, os explico cómo lo pienso yo. Dice, se quiere preparar 500 mililitros de una disolución acuosa de amoníaco 0,1 molar. Esto es lo que se quiere preparar. ¿Y qué es lo que me dan? Volumen y molaridad. Por lo tanto, yo quiero o puedo calcular el número de moles que voy a tener que tener en la disolución. ¿De acuerdo? Pues lo utilizo. El número de moles de amoníaco será molaridad por volumen, 0,1 por 0,5, evidentemente a litros, los mililitros, 0,05 moles de amoníaco. Y puedo calcular la masa que necesito de amoníaco, multiplicando por la masa molar, 0,85 gramos. ¿Vale? Yo necesito tener 0,85 gramos. ¿De dónde tengo esos 0,85 gramos? De una disolución de amoníaco comercial, que tiene un 25% de riqueza. Bueno, pues si tiene un 25% de riqueza, lo que tengo que hacer es calcular la masa de la disolución. Estos 0,85 son los gramos de soluto. Divido por 0,25 y obtengo los gramos de disolución. Muchas veces os equivocáis, no sabéis si dividir por el 25% o multiplicar, pero lo que es evidente es que la masa de disolución será mayor que la masa de soluto. Y si equivocáis y multiplicáis por 0,25, os saldría una masa de 0,21 gramos de disolución. ¿Cómo va a ser la masa de disolución menor que la de soluto? Tiene que ser mayor. Y si os liáis, haced una regla de 3. No están prohibidas las reglas de 3. Bueno, ya sabemos la masa de disolución que voy a coger. Utilizando la fórmula de la densidad, calculo el volumen de la disolución. Lo conozco todo, 3,78 mililitros. El resto, evidentemente, hasta los 500 mililitros de agua. Y apartado B, dice, calcule el pH de la disolución de 500 mililitros de amoníaco 0,1 molar y el grado de disociación.
decir, que esta disolución 0,1 molar, y me da lo mismo el volumen, quiero calcular el pH. Bueno, la disolución, mejor dicho, el amoníaco, reacciona con el agua de esta forma. Amoníaco más agua, como es una base, capta un protón, se transforma en NH4 positivo y el agua en OH negativo. Recordad que, sobre todo en la disolución de ácido base, utilizo mucho esto. ¿Cuánto me quedará de amoníaco? La concentración que hubiera inicialmente multiplicado por 1 menos alfa, siendo alfa el grado de disociación. De ion amonio C alfa y de ion hidroxilo C alfa. K sub B, que es la constante de este equilibrio, sería C alfa por C alfa partido C 1 menos alfa. Una de las concentraciones se va y me queda C alfa cuadrado partido 1 menos alfa. Estos problemas siempre tratan de disoluciones de ácidos débiles o bases débiles, es decir, que este número siempre es pequeño. Y si este número es pequeño, alfa va a ser pequeño. Y si alfa va a ser pequeño comparado con 1, lo puedo despreciar. Por eso he puesto aquí que es aproximadamente igual a C alfa cuadrado. Así se hace siempre estos problemas, ¿eh? No creéis aproximado, vaya chanchullo que he hecho aquí. Es que si no tendríamos aquí una ecuación de segundo grado. Se podría hacer exactamente igual, pero sale prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Sería mucho más tostón hacer el problema y va a salir lo mismo. Así que esta alfa, eliminado. Despejo alfa, esta de aquí, que sería K sub B partido C, raíz cuadrada, lo conozco todo, calculo 0,013. Fijaros que este número comparado con 1 es prácticamente 100 veces menor. Por lo tanto, se puede eliminar esta alfa, se puede despreciar esta alfa. Concentración de OH negativo, por aquí lo tenía, C por alfa. C lo conozco, alfa lo conozco, multiplico 0,0013. pOH menos logaritmo de la concentración de OH negativo, 2,89. pH, 14 menos el pOH, o 14 menos 2,89, que es 11,11. Bueno, y queda el último problema. Una reacción redox. Era típico, ¿no? Fijaros que han caído de todos los problemas que pueden caer, excepto, bueno, algún problema de electroquímica. Pero fijaros que facilito el ajuste este. La verdad es que este año el examen ha sido bastante fácil. Era de esperar, después de lo del bicho. El cloro es un gas muy utilizado por aquí el rollo, que muchas veces mete en la industria química, por ejemplo, como blanqueadores de papel o para fabricar productos de limpieza. Se puede obtener según la reacción. Me olvido de esos dos renglones y me centro en la reacción. Ajuste la reacción iónica y molecular por el método del ion-electrón. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es qué sustancias se oxidan y cuáles se reducen. Fijaros que aquí el cloro está con menos 1. Menos 1 del cloro, más 1 del hidrógeno. De menos 1 a 0. Está subiendo el número de oxidación y por lo tanto se está oxidando. 2 de cloruro para dar cloro más 2 electrones. Evidentemente, si aquí dice L2, pues aquí pongo 2 de cloruro. Estas dos cargas negativas las compenso con 2 electrones a la derecha. La oxidación, siempre la reacción en la que se ceden electrones. La reducción se captan. Fijaros que aquí están a la izquierda. Bueno, ¿cuál es la sustancia que se reduce? El dióxido de manganeso. Fijaros que aquí el manganeso está con número de oxidación más 4. Y aquí el manganeso va a estar con más 2. Es decir, se está reduciendo. ¿Cómo lo ajusto? Aquí 2 oxígenos. Lo compenso con 2 de agua. Al hacerlo hay 4 hidrógenos. Lo compenso con 4 protones. Y en las cargas, aquí 2 positivas. Aquí tiene que haber 2 positivas. Si hay 4, le añado 2 electrones y se compensa. Y ahora sumo. 2 cloruros, MnO2, MnO2, 4 protones, 4 protones. Los electrones se largan. Cloro, cloro, manganeso, manganeso. 2 de agua, 2 de agua. Facilísimo. Ni he tenido que multiplicar por ningún coeficiente ni por nada. Esta es la reacción iónica ajustada. ¿La molecular cuál es? Poniéndola de esta forma. Fijaros que hay la tentación de poner 2 de HCl, pero tengo que poner 4 protones. Pues pongo 4 de HCl. Alguien puede pensar, pero si son nada más que 2. No. No dicen que sean nada más que 2, dicen que hay 2. Y donde hay 4, hay 2. Más el dióxido de manganeso para dar el cloro, las 2 de agua, y el manganeso que está como cloruro de manganeso. Se puede comprobar. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 de cloro, 2 y 2, 4, la garganta. Manganeso, manganeso. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y el apartado B que siempre salen los problemas de ajuste de reacciones redox.
Es un problema de estequiometría, como veréis, facilísimo. Dice, calcule el volumen de una disolución de ácido clorhídrico 5 molar y la masa de óxido de manganeso 4 que se necesitan para obtener estos gramos de dicloro gaseoso. De dicloro, que es lo que siempre se ha llamado cloro gaseoso. Bueno, ¿qué hago yo? Estos gramos de cloro, calculo los moles, dividiendo por la masa molar, 0,6 moles. Y ahora, tengo en cuenta la estequiometría de la reacción. Para calcular el número de moles de ácido clorhídrico, los moles de cloro los divido por 1, que es el coeficiente que hay aquí, y multiplico por 4. Y me dan los moles de clorhídrico. El volumen sería número de moles partido molaridad. Bueno, esta ecuación la conocéis como molaridad igual a moles partido volumen. Despejo el volumen, 0,48 litros. Perfecto. Moles de dióxido de manganeso. Pues fijaros que lo he vuelto a repetir lo mismo, pero realmente no hacía falta. Aquí hay un 1. Mejor dicho, aquí hay un 1 y aquí hay un 1 delante. El número de moles de dióxido de manganeso son los mismos que los que se producen de cloro, 0,6. Multiplico por la masa molecular o masa molar, 52,2 gramos. Y se acaba el examen. Yo creo que bastante más fácil que otro año, lo cual es comprensible porque, bueno, han faltado un mogollón de clases. Yo quizá hubiera quitado la parte de orgánica, que en algunos institutos quizá no lo hayan explicado. Bueno, y nada más. Suerte con las notas y para los del próximo año, pues nada, que a ver si os sirve el canal este para algo. Recordaros que en este blog todos estos exámenes están colgados en formato PDF y que en este otro blog de relatos estoy colgando novelillas y relatillos que he escrito en los últimos años y que alguno de ellos ha sido premiado en algún certamen literario. Bueno, pues nada más y hasta luego, Lucas.